Ahora, ¿podría escribir abajo lo que voy a decir a ustedes? Estos son el desarrollo de la iglesia durante el primer siglo. Es muy importante para nosotros entender, porque es la historia básica de la iglesia. Ahora, es mi requerimiento para ustedes memorizar todos estos eventos mayores. Memoricen, como yo hago memorizando. Ahora voy a decir brevemente aquí que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo y Pablo nació en el año 5 después de Cristo. Y el ministerio público de Jesús empezó en la edad de 30, es el año 26 después de Cristo. Y en el año 30 después de Cristo fue la edad mayor de su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Todos estos ha tenido lugar en el año 30 después de Cristo. Al mismo tiempo, la primera iglesia fue establecida en la iglesia de Jerusalén. Todos estos en el año 30 después de Cristo. La iglesia de Jerusalén tenía más de 20,000 miembros en total, dentro de un periodo muy corto de tiempo. Pero la iglesia no salió para la misión mundial. La iglesia no obedeció en Hechos capítulo 8, Hechos 1:8. Afirma que desde Jerusalén, Judea, Samaria y el último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén no obedeció eso. Así que después de 3 años, el inicio de la iglesia, aquí Dios, las persecuciones vino. Así que la persecución de la iglesia en Jerusalén. Puede leer, y la iglesia puede esparcir por todos lados. Usted puede ver aquí en las mapas. Aquí la iglesia de Jerusalén, el pueblo se extendió, se quedaron esparcidos por todos lados. Algunos de ellos se quedaron en Antioquía. Algunos de ellos llegan aquí en Damasco, que es el capital de Siria. ¿Has escuchado sobre Damasco? Todos los cristianos en la iglesia de Jerusalén quedaron esparcidos por los países de Oriente Medio. De la misma manera, si su iglesia no obedece a la gran comisión, tarde o temprano, la iglesia se corromperá y todos los miembros se dejará o se esparcirá. Y la iglesia se convertirá en malos olores, luchando uno a otros dentro de las iglesias. No pueden encontrar ningún cristiano de buena calidad en su interior. Que se terminó con la división y disputas. Y después la iglesia se morirá. Más tarde significa 20, 30 o 50 años más tarde. Y el edificio estará vacías. O serán vendidos por ellos. Y así sucesivamente. A lo largo de la historia de la iglesia, desde este primer siglo hasta el final del siglo XXI, la historia nos dice. Ahora, algunos de los miembros
que salieron de la iglesia de Jerusalén se fueron a la iglesia de Antioquía. La mapa, ¿ves aquí la mapa? La iglesia de Antioquía. Y uno de los líderes de la iglesia de Antioquía fue Simón. Simón, que llevaba la cruz. Y más tarde, Bernabé se unió a la iglesia. Y Bernabé invitó a Pablo a su iglesia. No, más adelante aquí. Aquí en el año 35 después de Cristo, Pablo se convirtió. Él estaba en el camino a Damasco, aquí en Jerusalén, para perseguir a los cristianos que estaban allí, quien dejaba de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo salió a perseguir a los ex miembros de la iglesia de Jerusalén, que fueron evangelizados por los pueblos sirios en Damasco. Inmediatamente después, el camino de Damasco, él se convirtió. Él fue golpeado por la luz de Dios. ¿Verdad? Así que él se convirtió al cristianismo en el año 35 después de Cristo. ¿Qué edad tenía en ese momento? 30. ¿Por qué? Porque él nació en el año 5 después de Cristo. Pablo se convirtió al cristianismo en la edad de 30. Él escondió durante 10 años en la solidaridad. En la soledad, sin conocer a las personas que están afuera. Nada más que meditar con el Señor Jesús. Durante 10 años como un hombre solitario. Este tiene que aplicar con tu vida. Si usted son llamados por Dios como Pablo. Si ustedes son famosos a temprana edad, eso es el signo de la maldición. Después usted será una persona arrogante. Ahora aquí, 10 años de disciplinamiento, hasta en el año 45 después de Cristo. Y Barnabás, en ese momento, fue un pastor principal en la iglesia de Antioquía. Invitó a Pablo a su iglesia en el año 45 después de Cristo. Así que él se convirtió oficialmente en un asistente de pastor de la iglesia de Antioquía a la edad de 40 años. A partir de ese momento, un año ellos quedaron juntos en la iglesia, comenzando en el año 46 a 48 después de Cristo. Pablo y Bernabé salieron al campo de la misión, que llamamos el primer viaje como misionero. Todos ustedes han escuchado sobre eso. Usted que estudia de mi video, estoy repasando muy rápidamente. Y en el año 50-52, el segundo viaje como misionero. Durante el segundo viaje como misionero, miren aquí en esta mapa, él plantó muchas iglesias conocidas como nosotros. Son las 7 iglesias de la provincia de Asia. Al igual que aquí, Éfesos, ¿usted sabe las 7 iglesias? Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, y la Odisea. Usted sabe todas 7 iglesias en Asia. Él plantó todas esas iglesias aquí mismo. Esta área fue llamada la provincia de Asia.
durante el segundo viaje como misionero. Él continuó, él plantó aquí mismo, en Macedonia, que esta iglesia es llamada Filipos. Y también aquí, la capital de Macedonia. Aún hoy en día es Macedonia. Macedonia es la parte del norte de Grecia. Todavía hoy en día es una nación. Filipos y Tesalónica. Y él visitó Berea, después Atenas y Corinto. Durante el segundo viaje como misionero, Pablo comenzó desde Antioquía, aquí. Él estuvo todo el camino y plantó todas estas iglesias. Este es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y más tarde, la iglesia de Colosas. Así que todos estos nombres son familiares con nosotros. Memorícense desde ahora. ¿Durante qué viaje como misionero? Segundo viaje de misionero. ¿En qué años fue? En el año 50 al 52. Memoricen. Y él cruzó Europa. Por aquí, al lado derecho de Asia. Al otro lado de Europa. Ahora, ¿él plantó qué? Filipos. Memoricen. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Déjame repetir. Abren tu boca. Corinto, Filipos. Esta área llamada Macedonia. Ahora, después del segundo viaje, él tomó el tercer viaje. Tercer viaje fue simplemente para revisar aquellas iglesias que él había plantado. Después de eso, él fue encarcelado en Roma durante 2 años. En cuanto empezaron en el año 60 a 62 después de Cristo. Durante su prisión, él escribió la epístola en prisión, carta de la prisión. ¿Qué son? ¿Usted no sabe? ¿Qué son? Efesios. Él fue encarcelado en Roma, aquí. Él escribió la carta a los cristianos filipenses, a los cristianos de Efesios, y Colosenses. Filipenses, Efesios y Colosenses. Y una carta personal, Filemón. Memoricen.
No solo escuchen. Usted no puede enseñar a otros. Dime, ¿qué son las 4 cartas de la prisión? Miren el mapa. Filipenses, Efesios, Colosenses y las letras personal llamada Filemón. Después de que él salió de la prisión, él comenzó el 4º viaje como misionero. El número 4 como viaje misionero. Él volvió a visitar a todas las iglesias de nuevo. Y él fue a España. Esto es España aquí. Él fue todo el camino hasta España. Y en el camino de vuelta de España a Macedonia, donde esta área, él escribió 2 cartas. Una, la de Tito, en el año 65 después de Cristo. Y segundo, una carta de primera de Timoteo, en el año 65. Luego, más tarde, en el año 68 después de Cristo, él fue encarcelado de nuevo. ¿Cuál fue la última parte de su vida? En su encarcelamiento. En su encarcelamiento en Roma, él escribió la última carta de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta del San Pablo, antes de su martirio. Y después de su muerte, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. Y la nación de Israel fue conquistada por el imperio romano. En el año 70 después de Cristo. Ahora, escriban abajo. Desde la primera iglesia de Jerusalén, todo el camino hasta el año 70 después de Cristo, que es 40 años. 40 años de misiones y evangelismo mundial. Empezando de Jerusalén hasta llegar a España. All the way to Spain here. Después de la persecución de la iglesia de Jerusalén, Dios dispersó sus pueblos a través de estas regiones aquí, estos sur de Europa y Turquía. Es para cumplir Hecho 1:8. Para cumplir Hechos 1:8. Muchas iglesias fueron construidas por San Pablo y sus discípulos.
and his disciples. Durante el primer siglo, hubo 5 grandes iglesias más importantes conocidas en el norte de África, el Oriente Medio y el sur de Europa. Las 5 iglesias más importantes. La iglesia número 1 es la iglesia de Alejandría. In Alexandria, right here, Alexandria, En Egipto. in Egypt. This church Esta iglesia fue fundada por San Marco. Saint Mark. Mark. ¿Sabes usted Marco? You know Mark, ¿Quién escribió el Evangelio de Marco? the Gospel of Mark. Okay? Yeah. So these Así que esta iglesia existe aún hoy en día. exist even today. And Y en this especial esa iglesia es special llamada church called Egyptian la Iglesia Orthodox Ortodoxa Copta de Egipcia. Coptic Church. Iglesia Ortodoxa Copta de Orthodox Egipto. Coptic La Iglesia Church Ortodoxa founded fue by fundada Mark, por San Saint Marco. Mark. Now, second La famous segunda church, iglesia famosa es la Iglesia de Jerusalén. the Jerusalem La Iglesia de church Jerusalén fue was fundada founded por by quién? by Por el 12 líder de disciples los 12 discípulos of de Jesus Jesucristo, Christ. Led by liderado Saint por Mark, San Saint Pedro. Peter. Saint Peter. Okay. Más tarde Joined by se unió Santiago, James, who is que es el the brother of hermano de Jesus Christ. Jesucristo. James, ¿Sabe Santiago? you know James. Santiago no James fue was not- discípulo he was de not Jesucristo. The disciple of Jesus Christ. Por lo menos hay At least there 5 are Santiago 5 en la James in Biblia. the Bible. Pero estoy hablando talking- Santiago, talking el hermano de James Jesucristo. of the brother of Jesus Christ. Santiago no James fue was not seguidores de follower Jesucristo. of Jesus Christ. Durante During- 3 during años his- de sus ministerios During públicos, 3 years public ministry, incluso he él se even oponía al opposed ministerio de to Jesucristo. the ministry of Jesus Christ. Pero más tarde, Later, his la resurrección de resurrection, Jesús, he él reconoció admitted que Jesús es Jesus el is Hijo de Dios. the Son of God. Y él se he unió a la joined iglesia de The Jerusalén Jerusalem church. eventualmente. Eventually, Eventualmente los 12 12 discípulos le respetaban mucho a él.
simplemente porque Él es el hermano de Jesucristo, hermano físico, no relacionado con la sangre. ¿Cree usted eso? No se relaciona con la sangre. El primer hijo de María. En realidad, el primer hijo físico de María es Santiago. Así que Santiago, a causa de su relación física con Jesús, los 12 discípulos respetaban mucho a él. E incluso lo consideran a Santiago como sus líderes oficiales. Así que ahora, durante el primer siglo, el líder oficial de la iglesia de Jerusalén fue Santiago. No es Pedro. Tercero, la iglesia famosa durante el primer siglo fue la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se encuentra en Siria. La iglesia tenía 5 líderes. Los nombres están en listas en Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Ellos son Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo, quien es Pablo. La iglesia de Antioquía era muy conocida como la iglesia como enviadores de misioneros. La gran comisión de la iglesia orientada. La iglesia de Antioquía fue el padre y la madre de todas las iglesias restantes, tal como las 8 iglesias en Asia Menor. Incluso Filipos, Tesalónica, Corinto, todos ellos, incluso la iglesia en Roma. Todas estas iglesias son descendientes de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía envió a Pablo como misionero para plantar estas iglesias aquí. No solo envió a Pablo como misionero, sino a través de su apoyo financiero, moral y oración. Y apoyo espiritual. Y a Pablo y a sus compañeros. Como resultados, la iglesia de Antioquía es la más importante durante el
primer during the siglo. first century. También, Also, el número number 4 is es la iglesia de Constantinople Church. Constantinopla. Today, Hoy en día that la city ciudad se is llama called Istambul. Istanbul. That is que es el the sede de la iglesia para el headquarter pueblo church for griego. Greek people. Greek. The church La iglesia era was muy very pequeña small al in principio. the beginning. Suponemos que We la iglesia assume fue the church construida was por built Pablo, by Paul. pero más But adelante, later, en el third tercer and y el fourth cuarto century, siglo, la iglesia fue church más was importante the major para los cristianos griegos. church for Greek Christians. But the Pero name el nombre de Constantinople Constantinopla is no not es el nombre the Greek griego. name. That Ese is es the el name nombre del emperador of romano. Roman emperor. In En el año AD 313 después de Cristo, 313, este this emperador emperor, AD 313, this emperor reconoció el cristianismo Christianity como su religión oficial as his del Imperio official Romano. religion for Roman Empire. Así que This este man, hombre, this emperor, este hombre emperador named de Constantinople, nombre Constantinopla, es muy famoso en este sentido, famous in this sense. porque este This hombre man officially adoptó oficialmente adopted el cristianismo Christianity as their como la religión emperor, oficial de su their imperio. empire's official religion. En el año AD 313 313. después de Cristo. But Greek Pero en ese at the momento, time, el pueblo Greek griego people no did not quería like la Roman influencia del influence. imperio romano. Incluso even los griegos were- estaban Greek bajo peoples el were imperio on romano. the Roman Empire. A ese That tiempo la city ciudad at the se time was llamaba called Bizantino. Okay, it's a ¿Has oído Byzantine. ese Have you nombre, heard name Bizantino? Byzantine? Yeah. Con el fin in order de to, consolar comfort, in order to comfort al pueblo griego dissident contra el imperio Greek romano, people, okay, against Roman Empire. And Roman los gobiernos government romanos gave daban el nombre famoso como famous el rey de la king's ciudad. to the city. A partir de ahora, Now, vamos a we will llamar a esa call the ciudad city Constantinopla, Constantinople, que es el famoso Which is the nombre Roman de emperadores romanos. famous name. A partir de From that entonces, time on, durante la the historia de la Christian iglesia church cristiana, history, esa ciudad that fue city conocido was como known as Constantinopla. Constantinople. Pero, About hace unos 500 500 years años después, que es which is about que es en el año 1500 después de Cristo, 1500 AD. esa ciudad fue That city was conquistada conquered por by las fuerzas islámicas. Islamic forces.
llamada la Turquía otomana. Ottoman Turkey. Turkey became El Imperio Otomano Ottoman. Have you heard the name Ottoman? A-T-T-O. A-T-T-O-M-A-N. Ottoman Empire. fue un imperio muy fuerte Empire por by Turquía. Turkey. So El Imperio Ottoman Otomano, Empire, que which es el Imperio Islamic Islámico, Empire, changed cambiaban the el name nombre de la ciudad Constantinopla, que es el nombre de los cristianos, a to today's hoy en día es Estambul. Estambul. ¿Lo tienes? Got it? Y la última And the iglesia, last church, el número 5, es la number five iglesia church, is the de Roma. Rome Church. La iglesia Church de Roma in Rome, es la iglesia italiana. Italian church. Italian church. Although Aunque todas estas all these iglesias churches estaban bajo el were Imperio under Romano, the Roman Empire, because porque el Imperio Romano Roman comenzó en el año Empire 63 started in BC antes de Cristo 63 hasta el año until 476 después de Cristo. El Imperio Roman Romano Empire constituye constitutes toda Europa, whole Europe, with a excepción except de Alemania. Germany. Would you write it down that part? You have to do that. Whole Europe, with an exception of what country? Germany. Germany. And Y casi almost todo el Medio all Middle Oriente East. And y África del Northern Norte. Africa. Repito, Europa, toda Whole Europa Europe sin Alemania. without Germany. Y Oriente And Middle Medio East y África and del Norte. Northern Africa, which is Northern Africa, right here. Todos All estos these vast inmensos territorios territories, okay, estaban bajo were el Imperio under the Romano. Roman Empire. Cerca de For 500 near años. 500 years. 500 years. Desde año From 63 BC antes de Cristo a 63 to 476 AD después de Cristo. 476. Okay. Now, so that Estas these 5 five iglesias major churches, principales, okay, aunque sus although orígenes the nacionales national son national diferentes, origins are different. la iglesia de Egyptian Egipcia church aquí here en in Alejandría, Alexandria, la iglesia de Muslim Jerusalén church por los judíos by Jewish aquí, people here, y la iglesia de Antioch Antioquía church by de Siria, it's a Syrian church. Okay? aunque muchos Although many diáspora diaspora allí. there. La iglesia de Constantinople Constantinopla church es operado por los operated by griegos. whom? Greek people. Greek. Y la iglesia de Roman Roma church es operado now por los operated by whom? italianos. Italians. Okay? Sin embargo, However, since pues que todas all estas these churches iglesias estaban bajo were dominio under the del Imperio Roman Romano, Empire, sin without ninguna any pregunta, question at all, la iglesia romana Church era la iglesia más the poderosa most e powerful influyente. and influential, okay, church.
¿Por qué? Why? Why? Because Porque era la it was época imperial Roman romana. Empire, period. But these Pero estas otras other churches iglesias here estaban en contra against de la presión de la iglesia Roman romana. church's pressure. And they Y ellos habían desarrollado had developed sus propias their doctrinas own doctrines and y sus propias their enseñanzas bíblicas. biblical teachings. So Así que muchos many teólogos theologians y estudiosos and salieron scholars de esas cuatro came out of iglesias, for churches, más que las iglesias more romanas. than Roman churches. Los So primeros just de about 300 300 años, Time, these esa iglesia de Alexandrian Alejandría church had Alexandrian church have había dado a luz a birth muchos of many teólogos famous famosos, theologians. así So como la as iglesia de Syrian church, Siria y la iglesia so de as Constantinopla. Constantinople church. Vamos a ir So we'll sobre go estos over más that adelante. later. Puedes Can ver you see este these desarrollo early temprano first del century siglo I de las iglesias. the church development? Tiene que You have to know conocer este desarrollo. This development. Espero I que hope todos ustedes You memoricen all esto. memorize this.